Hoy en 678 nos visitan los diputados provinciales por Misiones, Hugo Escalada y María Lozada, expulsados de la UCR por estar en desacuerdo con la alianza con el PRO. Voceros opositores empiezan a reconocer el crecimiento de Cristina. Hemos repetido hasta el cansancio que una crisis macroeconómica erosionaba el poder político del presidente en cuestión. Y eso no pasó con Cristina. La inflación y demás, finalmente no produjeron ese efecto tan clásico de la Argentina, que es la erosión del poder político. Cristina está políticamente intacta. Claro. Con niveles de aceptación altos, muy alto, con posibilidades de ganarse candidato. Y gran parte de la sociedad se niega a escuchar eso. Y la pregunta es ¿por qué? Y yo qué sé, porque... Bueno, la gente que le gustará, qué sé yo. Pero es cierto también lo que dice recién, Alfredo. Hay mucha gente que cuando uno dice esto, por ejemplo, en Radio Mitre o acá en TN, no es lo que se quiere escuchar y se enojan, por ejemplo. Hay mucha gente que se enoja, que no quiere ver que la presidenta incluso en este momento tiene altos niveles de aceptación. Yo te voy a dar justo hoy encuestas que supe que tiene poliarquía. Sí. Números que tiene poliarquía. La imagen positiva de la presidenta es muy alta. Sí. Poliarquía la tiene entre 45 y 46%. Tiene un nivel de liderazgo muy fuerte. Y de aceptación muy grande. Y después de 12 años de gobierno. Totalmente. Se recuperó la imagen de Cristina en las encuestas en los últimos meses. Entonces, me llamaban canalla. No estoy hablando del kirchnerismo, sino estoy hablando de una especie de ultra antikirchnerismo. Así me decían que soy un canalla, un hijo de puta, de todo. A mí ¿Por qué? ¿Porque no mentís? Claro, a mí me causa gracia, porque cuando yo digo que caen las encuestas, Cristina, me aplauden. Cuando digo que se recuperan, me repudian. ¿Qué es lo que quieren? Que yo oculte a los lectores, a los oyentes. Y el día de las elecciones se van a dar un golpazo. Leuco justificó el ataque a Máximo Kirchner. Voy a tratar de explicarle qué es lo que pienso alrededor del odio. Máximo Kirchner, en la charla que tuvo con el mayordomo del gobierno, desde el punto de vista periodístico, con Víctor Hugo Morales, el mayordomo del gobierno, Víctor Hugo Morales, alrededor del odio. En la charla tan amable que tuvo Máximo Kirchner, el hijo de ambos presidentes, con esta suerte de mayordomo periodístico del gobierno, con Víctor Hugo Morales, alrededor del odio, dijo que las corporaciones periodísticas, los medios destituyentes, fomentan el odio en la sociedad. El odio fue introducido tanto por Néstor como por Cristina. ¿Te tomarías un café con la presidenta? No, y aparte si voy le diría de todo, vieja chota, hija de puta. Máximo es un pobre chico, es un pobre pibe bastante inútil que la jugó. Queremos estar sostenidos por un alquiler. Yo no creo que la viuda quiera volver a ser, ¿no? Yo creo que la viuda. La verdad que yo duermo tan tranquila desde que este hombre falleció. La verdad que yo duermo tan tranquila desde que este hombre falleció. Ese odio fue introducido por Néstor y Cristina Fernández de Kirchner. Realmente uno siempre ha sostenido y no se ha metido con la familia de nadie porque uno cree que la disputa es política. El Papa recibirá a Cristina. En el diario Crónica de hoy, otra cumbre del Papa con la presidenta. A través del enviado de este diario, le mandó un mensaje a la presidenta. La quiero mucho. El Papa vuelve loco a cada uno de los seguidores de los diarios desde la derecha. Hoy era gracioso leer a algunos de los editorialistas de La Nación, procurando quitarle entidad. En el diario La Nación de hoy, por Joaquín Morales Sola. Una confusión conveniente. El apoyo del Papa que no es tal. Hay cierto cansancio en Roma por la permanente lectura que se hace de los gestos del Papa en clave política argentina. Hay aquí un desconocimiento del enorme caudal de problemas que se abaten sobre el pontífice. No pensaron que apenas Papa, Francisco sintió que era un estadista del mundo. Uno admite que lo que está haciendo con la política argentina es contrariamente distinto a lo que esperaba esa derecha ahora desesperada que no sabe cómo interpretar los gestos de Francisco. Argentina contra el acuerdo buitres Citibank. Miren lo que lograron los fondos buitres con Griesa, que el Citibank abandona un negocio que nosotros tenemos estimado que le daba 17 millones de dólares por año. En lugar de plantearse en la ley argentina, defender a sus clientes, defender su negocio, el Citibank acuerda en Nueva York y empieza a tomar
el camino del abandono del negocio en la Argentina. Lo han echado de la Argentina los buitres. Lo que nosotros consideramos que es ilegal es lo que está haciendo el Citibank acá, que lo hace simplemente sustentado en un acuerdo que firmó afuera. Una es renunciar al negocio. En segundo lugar, renunció también a apelar la decisión de Griesa. El acuerdo que celebró el Citibank con los fondos buitres vulnera el orden público argentino porque interfiere con la regulación de nuestra deuda pública. Ese pacto que firmaron en Nueva York, lo que nosotros hoy le estamos pidiendo a la justicia es que lo declare ilegal en la Argentina, nulo. El Estado Nacional está pidiendo una cautelar para que suspenda de inmediato la aplicación de ese acuerdo. Como decía un catalán, voy tratando de crecer y no de sentar cabeza. Vive de barrio, buen tropero en la partida, miembro más del circo desesperado, un punto en un planeta, un bicho que camina. Todavía me emocionan ciertas voces, todavía creo en mirar a los ojos, todavía tengo en mente cambiar algo, todavía y adiós, gracias todavía. Otro día de noticias bárbaras. Otra gran noche del profesor Romero. Miré el diario La Nación, me encontré que la página de economía del diario tenía 6 noticias. Imagínate la página, una noticia grande en una sola página. O una noticia grande y después 5 más chicas abajo. Yo leí las 5 noticias y cuando fui a buscar la noticia principal me pareció que algo me hacía ruido, que había algo raro. Fíjate que nos cuentan las 5 noticias de El Diario de la Nación. Son 6, estas son 5. Consumo de cemento. Parece que creció el consumo de cemento. Creció el empleo en la construcción, dice. Creció el 6,6% en comparación interanual. Así que creció el empleo, creció el consumo. Más oficinas porteñas. Este año se sumarán más de 78.000 metros cuadrados nuevas oficinas de Ciudad de Buenos Aires. Diario La Nación, le estoy diciendo. Sí. O sea, suena como un país que no se cae a pedazos. Pareciera. Mallas para relojes. Mañana se inaugurarán la planta febril en Santiago del Estero. Malla de cuero, relojes Tissot. El proyecto requirió una inversión de 5 millones de pesos. Diccionario número. 39% es el incremento de las exportaciones de carne en enero y febrero. Bueno, esas son las noticias. Bueno, está bastante bien. Y ahora, por último, vamos a ver entonces el título principal del diario, de la página de economía. Y debe ser, debe ser buenísimo. ¿Temor? ¿Cómo temor internacional por la economía del país de cara a las elecciones? ¿Cómo temor? Acá está la información y acá está la nota de opinión. ¿Está bien? Programón de Víctor Hugo sobre Atucha. Bienvenidos. Hoy les vamos a presentar Atucha 1, Atucha 2, centrales nucleares de la Argentina, que dan energía muy importante, ya casi en el 8, tirando el 10% de la energía que se produce para que nosotros consumamos en toda la República Argentina. Yo hace 35 años que estoy en el proyecto, que empezamos con una euforia muy grande, muy linda, ya en el año 80, pero después fueron cada vez etapas más de bajón, ¿no es cierto? Definitiva, en el año 94 se dijo, basta, no va más. Esto lo va a hacer un privado. Estamos hoy mismo enviando al Congreso de la Nación para un pronto tratamiento y que se refiere a la privatización de las centrales nucleares, que va a dar una buena solución a un problema que enfrentamos, cuál es el de la continuidad de Atucha 2. Proceder ahora a incorporar al 100% al sistema energético eléctrico de los 40 millones de argentinos. Así que, Ezequiel, proceda. Subimos al 100% de potencia en 3, 2, 1, 0. ¡Qué momento! ¿Cuánto tiempo perdería? Décadas perdidas. Vamos, ya estamos llegando. Vamos.
lo que nadie pregunta y lo que el HSBC no contesta. Llegó la convocatoria a un titular de un banco líder en la República Argentina al Congreso de la Nación, Gabriel Martino y Esteves, presidente y vice del HSBC en la República Argentina. Martino leyó un escrito que ya traía y dijo que no iba a contestar ninguna pregunta. Por favor, infórmenos ahora, aquí ahora, quiénes son los 10 principales clientes del banco. Repetí, no voy a contestar preguntas y eso está dentro del secreto bancario. Usted está obligado por esta ley, no usted respecto de su persona, sino usted como presidente del banco a contestar. ¿No quiere contestar ahora? Lo pediremos por escrito. ¿No lo mandan? Pediremos a la justicia que allane y que nos traigan información. Digo, hay información que ustedes nos tienen que dar, porque si no vamos a empezar a establecer sospechas sobre el banco y la verdad que es una pena. Martino, ¿cómo le va? ¿Se negó a contestar ante la bicameral? ¿Por qué? ¿Por qué no ¿Hay alguna explicación ante esta fuga masiva de capitales, Martino? ¿Alguna explicación hay, Martino? ¿Alguna respuesta? ¿Cómo se explica que más de 4.000 clientes del HSBC tengan cuentas en Suiza si no es mediante un plan sistemático de fuga de capitales? Eligió no responder, Martino. ¿Tiene alguna explicación, alguna respuesta? ¿El porqué de las no respuestas? Martino, presidente del HSBC, que decidió no responder ninguna pregunta en la bicameral. Tiene casi todas las respuestas. 678. Un programa que vuela alto. Supongamos que las encuestas te acompañan, de hecho hay números que son bastante favorables. Llegás a ser jefe de gobierno porteño. ¿Fantasías con que el presidente sea quién? ¿Daniel Scioli? ¿Randazzo? Quiero que sea presidente el que salga más votado de las PASO del Frente para la Victoria. O sea, creo que el presidente continúe con el proyecto político que empezó en el año 2013. Bueno, hoy ese Scioli. Cualquiera de los 6, 7, 8 precandidatos 6, 7, 8, muy bien. que hay en Nunca nos hoy, sacan en 6, 7, 8, así que es la gran oportunidad. Saquen los recados y yo no pido. Es que son 6, 7, 8. De todas... La verdad es buen veneno para estripas. Todavía hay mucha gente que está viva. Todavía hay adiós, gracias todavía. Ayuda a multiplicar. Es la tarea, es la tarea, es la como canción de carnaval, se me por el bolsillo un cielito pa' mis hijos. Compatriotas de la Patria Grande, bienvenidos a otra emisión de 678, transmitiendo hoy en el aniversario de la Fundación de Formosa. Un abrazo para todos los formoseños. Sería el onomástico de Jacques Brel si viviera el gran cantante popular belga, pero sí es el cumpleaños del presidente de Aerolíneas Argentinas y precandidato a jefe de gobierno en la ciudad de Buenos Aires por el Frente para la Victoria, el doctor Mariano Recalde. Así que un abrazo para el país, para su gente. Y ahora sí, buenas noches, compañeros compañeros columnistas del panel. Voy a presentar a nuestros invitados de hoy, que son los diputados provinciales por Misiones, hasta hace poco por la Unión Cívica Radical, Hugo Escalada, buenas noches, y María Lozada. A ver, la 125 siempre es la cifra responsable, porque el artículo 125 de la Carta Orgánica dice que los diputados radicales estrictamente tienen que tener unidad de actuación, y es una falta partidaria grave apartarse de eso. Les voy a contar primero que Hugo Escalada es abogado, igual que María Lozada, nació y se crió en Posadas. En el caso de Hugo fue periodista también, estuvo por Apóstoles, y en el caso de María Lozada hay que remontarse para hablar acerca de ella a una especie de genealogía hiper radical. Mario Lozada, su abuelo, fue gobernador de la provincia de Misiones entre el 63 y el 68, cuando fue derrocado por el Longañato. Su padre fue senador nacional, fue presidente provisional del Senado y el primer misionero en ejercer la presidencia de la patria. Bueno, bienvenidos ambos, aquí los tratamos bien. ¿Quieren contarme, María o Hugo, cómo es, por qué los echaron? ¿Por qué no son más radicales según el comité provincial, no? Buena pregunta.
Realmente nosotros venimos hace bastante tiempo en un proceso dentro de la Unión Cívica Radical que nos ha generado, si usted quiere, inconvenientes internos partidocráticos, por ahí por plantar nuestras posiciones que casi siempre son posiciones que creemos son irreductibles, ¿no? La más irreductible de todas tiene que ver con esta decisión que ha tenido en última instancia el partido de terminar cerrando con el régimen, cuestión que dio origen a nuestro partido. Justamente sobre eso es que vamos a ver el primer informe, qué pasa con el acuerdo entre el macrismo y la UCR no alfonsinista. Vamos al informe y luego lo charlamos. El acuerdo macrismo-radicalismo no alfonsinista. Al analizar esta mañana la conmovedora arenga de Marcelo Bielsa a sus jugadores, Mariano Recalde trazó la siguiente línea histórica. Es difícil aceptar la injusticia, muchachos. Pero escúchenme lo que les voy a decir. Si ustedes juegan así como jugaron hoy, de aquí al final del campeonato, van a tener el premio que merecen. Yo ahora ya sé que nada los serena. Porque se mataron por el partido, lo merecieron y no lo consiguieron. Acepten la injusticia, que todo se equilibra al final. Faltan 9 fechas. ¿Son 9? Si nosotros jugamos así las 9 fechas, no les quepa duda que van a tener la respuesta que merecen. Aunque les resulte imposible, no reclamen nada. Traguen veneno. Fortalezcanse que jugando así las 9 fechas que faltan van a obtener lo que merecen. Los felicito, muchachos, a todos, a todos, a todos. Yo lamenté mucho cómo le fue en el Mundial a Loco Bielsa porque es un técnico fabuloso. Genio. Y aparte ahora uno entiende... Unos principios, unas convicciones claro, que uno entiende cómo... Parece kirchnerista. Parece kirchnerista, dice Recalde. Cualquier similitud con la política no es pura coincidencia. No hace política con Bielsa, me encanta. Nosotros sentimos la política de esa manera. Nosotros no nos basamos en las encuestas o en los resultados. Nosotros tenemos una idea, un proyecto, un plan, una manera de vivir la política y vamos con esa. Si en algún momento nos apoya la gente, bien. Y si en un momento prefieren otra opción, seguimos por la misma. Una vez lo escuché a Alfonsín decir algo respecto al radicalismo, que si la sociedad se pone derecha, el radicalismo no se tiene que poner de derecha. Tiene que prepararse para perder elecciones, decía Alfonsín. Claro. Y nosotros pensamos lo mismo. Nosotros venimos a afirmar que no creemos esto de que la sociedad se haya derechizado. La sociedad estuvo confundida y está cada vez más clara. Pero si se hubiera derechizado, lo que tiene que hacer la Unión Cívica Radical en todo caso es prepararse para perder elecciones, pero nunca para hacerse conservadora. Esta es definitivamente la antítesis de la ideología del partido. Estamos yendo con la derecha más rancia del país, que es Mauricio Macri. Yo creo que nosotros para esa concertación que queremos hacer tenemos límites. Una es la del el oficialismo, por un lado, y otro es la derecha, por otro lado. ¿Qué derecha? La derecha es Macri, por ejemplo. No podemos traicionar nuestros principios discutiendo con él cuáles son los programas que vamos a llevar adelante. ¡Esto no puede ser lo que estás haciendo, Sanz! ¡Acabas de cometer un suicidio! ¡Por favor! Piensen un poco en lo que están haciendo, muchachos. La UCR no tiene que ir con la derecha. La UCR es lista 3, muchachos. No puede suceder esto. El pueblo radical se tiene que levantar en todos los órdenes. Por favor. Estamos perdiendo todo. Basta de dividirnos. Basta de andar haciendo estupideces. Somos la Unión Cívica Radical, carajo. Somos el pueblo. Somos la causa de los desposeídos. Ahora, lo que no hicimos nosotros fue entregar banderas. Alfonsín sufre un golpe de Estado económico, entre otras cosas porque no quiso hacer lo que después hizo Menem. Que las democracias han heredado cargas muy pesadas
en el orden económico. Que una deuda que en mi país casi llega a los 50.000 millones de dólares y en América Latina en su conjunto está alrededor de los 400.000 millones de dólares, conspira contra nuestra posibilidad de desarrollo, de crecimiento y de justicia. Esta es, señor presidente, sin duda una de las grandes diferencias en nuestros dos países. God bless you, Mr. President. God bless your country. And God bless our America. Muchísimas gracias. Ministro Cavallo quiere agregar algo sobre este tema, encantado. Vení acá. I want to add something to what the President said, specifically on the property rights, the defense of property rights that we have been emphasizing in connection with the convertibility system and the compliance with our obligations. Bueno, muy bien. Han visto cómo los ministros dominan el inglés more than the president. Y uno a veces no pelea las cosas, no lucha las cosas y no le da todo lo mismo, las cosas no se logran. El que es extremadamente educado, modosito, se porta muy bien y se inclina siempre frente al poder determinado y no defiende los intereses que tiene que defender, termina de rodillas. Va a ser visto, mirá qué bueno que es, pero termina de rodillas y arrodilla al país. Hoy, lo que se le niega a la Argentina no son ya fondos o nuevos préstamos, que no hemos solicitado y obviamente ni pensamos hacerlo. Se nos niega la refinanciación si no aceptamos determinadas condicionalidades, que no son otras que las mismas políticas que nos condujeron al default. Después de experiencias como el gobierno de Alfonsín y de Kirchner, pero también después de experiencias como el gobierno de la Rúa y Menem, está muy claro que ahí tiene que haber una separación de aguas. No podemos decir todos, seguimos siendo todos radicales y todos peronistas. Alfonsín, como Kirchner, convocó a vastos sectores de clase media progresista, franjas juveniles, que se juntaron con el radicalismo, cosa que nunca hubiera ocurrido porque desde ese lugar era difícil, era un partido que lo veían como, digamos, un mecanismo de statu quo. Y Kirchner hizo lo mismo, convocó muchos sectores, sectores medios, progresistas, de centroizquierda, franjas juveniles, que se pegaron con el justicialismo, o mejor dicho, con el peronismo, cosa que tal vez en otra circunstancia histórica no hubiera ocurrido. El último sábado en la sección de TVR, Todo tiene que ver con todo, se entrelazaban la ficción para jóvenes emblemática de la televisión durante el alfonsinismo, Clave de Sol, Néstor Kirchner ante George Bush y nuestra querida Tanqueta. 2015. No todo eso, por Dios. 3.227. No se puede, viejo, no se puede. ¿Qué cosa no se puede? No se puede pagar esto, nadie lo puede pagar esto, parece la deuda externa, yo qué sé. Alguna televisión registrada podrá recabar los testimonios, las declaraciones. No se puede pagar esto, nadie lo puede pagar esto, parece la deuda externa, yo qué sé, no se puede pagar eso. No, no se puede. No hay solución, no se puede pagar. ¿Qué sé yo? No, en realidad sí hay una solución. ¿Cuál? Nuestro continente en general y nuestro país en particular es prueba trágica del fracaso de la teoría del derrame. Nos hacemos cargo como país de haber adoptado esas políticas, pero reclamamos que aquellos organismos internacionales que al imponerlas contribuyeron, alentaron y favorecieron el crecimiento de esa deuda, también asuman su cuota de responsabilidad. La única forma, no sé, es pedir que nos aguanten. Hablar con el dueño del departamento, hablar con la administración, hablar con la compañía de electricidad, de luz, yo qué sé, no sé. Esto es el ALCA. Esto es 2005 en Mar del Plata. Mirá la mirada de este hombre y mira cómo lo está mirando Néstor a Bush. Es esa mirada. Eso también. Ese también era él. Ayer estuvo el diablo aquí. En este mismo lugar huele a azufre todavía. El señor presidente de los Estados Unidos, a quien yo llamo el diablo. Yo vengo a cobrar una deuda legítima y seria. Comportate como un garante legítimo y serio. Esa deuda sí existe. Sí. Es de mi abuelo y está muerto. ¿Sí? Es la deuda de otra persona por la que se benefició. ¡Otra persona! Como la deuda externa, ¿no? Una deuda de otros para beneficio de otros. Y bueno, ¿y qué vas a hacer?
Y el que tiene que responder sos vos. Hay que pagar. Con las cosas serias no se juega. ¿Qué vas a hacer? O sea que somos 3 rufianes en busca de trabajo, ¿no es así? La podemos llamar a Karina, somos 4. Claro, y le decimos a Rolo y somos 5. 5. Y a Martín somos 6. 6. Y el Colo 7, y Fito 8, y se me acaban los dedos de la mano. Bien, además de estos conflictos históricos de soberanía, hubo escalada. Recordaba hace unos minutos nomás este origen del Partido Radical, aquello de frente al régimen, la causa, ¿no? María Lozada, ¿qué les pasó como radicales que están afuera por ahora? Doloroso el informe. Para los radicales es doloroso el informe, tremendo, más en el momento que estamos viviendo nosotros. O sea, yo me crié en ese radicalismo. Una de las cosas que le discutí al presidente de mi partido es que yo soy el radicalismo, no esto. O sea, el radicalismo no es el sello, el radicalismo es lo que uno siente y lo que uno pone en marcha. Ciertamente nosotros como espacio político habíamos puesto unos afiches que tenían y apelaban a esa frase que recordaban de Alfonsín de que si era necesario tendríamos que acostumbrarnos a perder gobiernos, pero no irnos hacia la derecha. Y en el caso de Misiones es más grave aún por lo que expresa Macri para Misiones. Y esto es una cuestión que, si bien somos un partido nacional, tenemos realidades provinciales. Macri era la empresa beneficiada en los 90 por el gobierno de Ramón Puerta. Claro, Ramón Puerta. Yo no sé si la gente se recuerda, Macri tenía domicilio en Misiones. Y tenía, o sea, el hoy jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tenía domicilio en la provincia de Misiones, porque en la ley de compra misionero es obligatorio que vos seas oriundo de la provincia o tengas tu domicilio ahí. Y lo tuvo hasta el 2003, donde Ramón Puerta pierde la elección con lo que se llamó en ese momento Frente Renovador, que fue un proyecto entre algunos radicales y el esquema de Carlos Rovira. Y nosotros como partido, en los años 90, denunciábamos esos acuerdos. Denunciábamos el sobreprecio de la obra pública, denunciábamos la falta de claridad y de república en la provincia. Es muy difícil decirle a un radical misionero, bueno, ahora estos, que para nosotros éramos, no voy a decir lo de Chávez, como le hablo, o la negación de nuestra historia política, de los principios que defendíamos, y claramente la causa, que es la de los poseídos, son nuestros socios para ver a quién sacamos, digamos. Me parece que definirte como opositor de una posición política no te puede dar derecho a derribar y olvidarte de quién sos en tu vida política, porque ser radical tiene un sentido, y es, como decía Hugo, la causa de los desposeídos. Pero hubo mucha gente que se olvidó en qué consistía ser radical en la convención de Gualeguaychú. En las dos convenciones. Nosotros estuvimos en la convención de Gualeguaychú y en la convención provincial que se hizo hace muy poco tiempo. En ninguna de las dos convenciones, se debatieron proyectos, ideas. En ninguna de las dos convenciones nos explicaron por qué tenemos que ir con Macri. ¿Cuáles van a ser las políticas que vamos a llevar adelante? Y cuál va a ser el rol del radicalismo, ya sea en el gobierno nacional o en el gobierno provincial. Durante todo el tiempo se discutió qué nos daban. Mirá, ponemos el gobernador, nos dan el vice, pero vamos a tener que resignar algunos diputados. Pero bueno, pero Macri hizo un acuerdo con Sani y va a respetar los acuerdos provinciales. Todo el tiempo era acuerdos. Todo el tiempo era acuerdos. No hubo un solo debate político. El tema que veíamos hace un ratito de este informe es el eje de lo que se está discutiendo para adelante. Claro. Lo que se está discutiendo, y por lo menos de nuestra mirada muy clara, es si volver a las políticas de endeudamiento. Si hay algo que se ha logrado en la República Argentina y uno puede discutir o no puede estar de un lado o del otro, nosotros somos opositores, es que el endeudamiento genera dependencia. Y el poder político con dependencia no es el poder político. Así que acá lo que estamos discutiendo, y nosotros no queremos ser parte de un retorno al pasado, es la política de endeudamiento. Mientras Latinoamérica y nuestro país fue hacia un esquema de desendeudamiento, el gobierno acá de la Ciudad Autónoma se ha endeudado en un 300%. La gente desconoce estas cuestiones, desconoce la dependencia. Nosotros en Misiones, durante el gobierno de Ramón Puerta, tuvimos que sufrir que Caballo nos ponga un ministro de Economía interventor. Lo mandó un señor García, que nadie conocía, apareció de golpe en la provincia de Misiones, y nos dimos cuenta, había sido mandado por Caballo para hacer el ajuste. Había que hacer el ajuste y las privatizaciones. Lo mandaron desde acá, desde Buenos Aires. Claro. Eso genera la dependencia. Provincias endeudadas, país endeudado. Como cualquiera que se endeuda en la vida cotidiana, deja de ser libre para tomar decisiones. Y eso es a lo que nosotros no queremos volver. Entonces, si el radicalismo, orgánicamente, porque esa palabra se ha vuelto excelsa en el radicalismo, ¿no? La orgánica, se discutió
y entonces como te ganaron por 2 votos, vos tenés que acatar. No hay convención del mundo, ni mayorías, que puedan avalar algo que va en contra de los principios del radicalismo. El radicalismo nace para luchar contra el régimen, nace para estar en contra de la restauración conservadora, así que a mí que no me venga que porque tuvieron 180 votos contra 150, eso queda legitimado, porque eso es lo que intentan decir. No hay legitimación con votos cuando lo que se está votando va en contra de los principios. Sí, no existen números, porque si no sería fácil, ¿no? Uno hace un cuerpo orgánico, define cuáles son las prioridades de la vida política, pero después en algún momento con 2 o 3 numeritos más, o con 15 o 20 numeritos más, diste vuelta todo lo que dio origen a la práctica política. Digo, es algo que no se puede entender, y mucho menos que te expulsen por pensar diferente. No, eso es una de las excusas que han usado algunos que se pretenden peronistas, esta posibilidad de decir que es cualquier cosa. Edgardo Moca. Sí, yo creo que lo que está pasando con el radicalismo produce una interrogante muy fuerte sobre qué es un partido político. Yo he leído cosas escritas por gente que se formó en la carrera de ciencia política que rezan más o menos así. Hay un gobierno peronista, tiene que haber una oposición fuerte, y la oposición al peronismo fuerte siempre fue la Unión Cívica Radical. Entonces, lejos de ser una desaparición de la UCR, es una puesta en escena de una lógica bipartidista donde el radicalismo puede jugar el papel de alternancia. En toda esta gárgara, que se llama a sí misma ciencia política, se pone el sello de ciencia política y sale a la calle con esos versos, la pregunta que se hace es, pero ¿y para qué existen los partidos políticos? Si para ganarle al contrario yo tengo que descompaginar una historia. Un partido que nació, como decía el amigo recién, para derrotar el orden conservador, supongamos que esa lógica supuestamente politológica tuviera éxito, que el radicalismo tuviera éxito en esa lógica, que el radicalismo ganara la interna y ganara todo lo que se puede ganar. Y sería el nuevo partido de la derecha. Claro. Es decir, un partido que nació para cerrar el capítulo del orden conservador, después nació antes de la ley Sáenz Peña y aprovechó la ofensiva creada, la oportunidad creada para instalar un nuevo paradigma de la política, un paradigma incorporador, un paradigma que fue de alguna manera el antecedente de lo que después fue el peronismo en los años 40. Si ese partido considera que hoy un triunfo lo valida por el hecho de ser triunfo, negando toda su historia, la pregunta es, ¿y entonces para qué hacemos partidos políticos? Ciertamente. ¿Qué es un partido político? Mariana Moyano tenía una pregunta para los invitados. Sí, quería preguntarles porque estuve leyendo y me llamaron la atención 2 cosas. Unas declaraciones de Osvaldo Navarro, que tengo entendido es un dirigente importante de la provincia, que él dijo, lo que estamos haciendo es aliarnos con los que desguazaron, con los empresarios, dejamos de lado a la gente. Me pareció una declaración fuerte. Y después, por otro lado, en varios medios de Misiones se habla de una purga en el radicalismo, dando cuenta de que me pareció fuerte la palabra, ¿no? Teniendo en cuenta que se trata de un momento de la democracia y justamente esa palabra asocia a totalitarismos, ¿no? Quería preguntarles si ustedes tienen conocimiento de que esta purga, voy a tomar la palabra que utilizaron varios medios de Misiones, está ocurriendo en otras provincias. Y si en todo caso habrá o terminará ocurriendo un movimiento del radicalismo que se oponga con más firmeza y más orgánicamente al acuerdo que propuso Sanz con Macri. Bueno, yo no sé si hay en otras provincias, sí creo que hay actores políticos que han sufrido esa burla. El caso de Nito Artaza, digamos. Nito Artaza es radical para acatar la convención de Gualeguaychú, pero no salen los padrones de corriente, digamos. De hecho, para presentarse tiene que armar un partido. Yo creo que lo de Nito Artaza refleja un grado altísimo de autoritarismo y una no permisión en el ámbito democrático de participación en la vida política de un partido. Creo que estas cuestiones no quedan inermes en la vida de la gente. El radicalismo es un partido que se presume democrático en su idea y en su formación, más allá de quien lo conduzca hoy. O sea, el tema es creer que Sanz es el radicalismo. Sanz hoy preside el radicalismo, pero yo no soy radical por Sanz. Yo soy radical por la historia mía. Primero por lo que expresa el radicalismo, porque el radicalismo nace con Irigoyen, con Alén, con valores, con principios que hoy no están puestos, como decía Hugo, no hubieron en el debate esos principios puestos, y quienes ponían en el debate esos principios eran los que decían vamos con lista 3 o generemos la posibilidad que el radicalismo. Yo creo que acá lo que han claramente logrado estos señores es que no haya un candidato radical en la escena nacional
después de agosto, digamos, porque... Y es más, antes de agosto, porque ¿qué es lo que licúa? La posibilidad de diputados nacionales radicales. Misiones había logrado con la lista 3 recuperar un diputado nacional en el año 2013. Hoy por hoy, en esta discusión post-Gualeguaychú, el diputado nacional probablemente lo ponga al macrismo. Claro, bueno. Un partido que no tenía el 2% el año pasado. Después de Gualeguaychú, ellos miden más y nosotros medimos menos cuando nosotros teníamos el 26%. O sea, digo, y los que nos oponemos somos los que somos funcionales al gobierno, somos los que detractamos. O sea, la gente de Misiones no es tonta, no va a votar un proceso que la va a llevar al pasado. Cuando pasaba esto en los 90, nuestros productos no tenían precio, o sea, no existía, el colono no tenía vida, habían privatizado el Banco Provincia, habían desguazado el papel misionero, se emitía bono. Esto pasó. No había, o sea, yo cuando escucho que hablan de la justicia, digo, yo creo que la gente se olvida que si algo que le ponderaba y le aplaudía a este gobierno, que era una cuestión que se hizo de la mano del radicalismo, ni bien llegó Néstor Kirchner, fue modificar la corte menemista de Nazareno. Yo me acuerdo haber escuchado toda mi vida la discusión de la democracia tiene la deuda de la justicia, y creo que la sigue teniendo, creo que todavía no hemos generado desde la política las condiciones necesarias para tener una mejor justicia. Pero creo que la anterior no era mejor que la que hay. O sea, a uno le puede gustar más o menos la Corte, y uno sabe que con los fallos tiene, porque los abogados somos así, tenemos distintas miradas, pero nadie le puede discutir a esta Corte que ha tenido grandes niveles de independencia al punto tal de contestarle a la presidencia. Esas cosas no pasaban en la época de Nazareno. Por eso quizás no quieren que se vuelva a completar algún número más o menos serio, pero de todos modos, del mismo modo que atraviesa el radicalismo esta discusión, hay polémicas que si no se resuelven mirando hacia atrás y viendo cómo se estancan esas discusiones, generan juicios. Veamos una especie de catálogo de miserias en la forma en que el periodista Alfredo Leuco justificó las agresiones a Máximo Kirchner. Leuco justificó el ataque a Máximo Kirchner con el recurrente y falaz argumento que sostiene que las agresiones partieron del kirchnerismo. Leuco, uno de los más sacados históricamente, justificó el recrudecimiento de la embestida contra Máximo Kirchner. Voy a tratar de explicarle qué es lo que pienso alrededor del odio. Máximo Kirchner, en la charla que tuvo con el mayordomo del gobierno, desde el punto de vista periodístico, con Víctor Hugo Morales, el mayordomo del gobierno, Víctor Hugo Morales, alrededor del odio. En la charla tan amable que tuvo Máximo Kirchner, el hijo de ambos presidentes, con esta suerte de mayordomo periodístico del gobierno, con Víctor Hugo Morales, alrededor del odio, dijo que las corporaciones periodísticas, los medios destituyentes, fomentan el odio en la sociedad. El odio fue introducido tanto por Néstor como por Cristina. ¿Te tomarías un café con la presidenta? No, y aparte si voy le diría de todo, vieja chota, hija de puta. Yo no lo soporto, Capitanich, no lo soporto. No, que se vuelva al Chaco. No, que se vuelva al Chaco. Ya sabemos que el chupamedismo es como una insignia que llevan con orgullo los políticos argentinos y Gabriel Mariotto no iba a ser la excepción. Mariotto chupamedia, Mariotto chupamedia. Faltó el rock pesado de Ricardo Mollo y la aplanadora, y también los movimientos sensuales del gordo vudú, Que está sostenido por un alquiler. Yo no creo que la viuda quiera volver a ser, ¿no? Yo creo que la viuda. Ese odio fue introducido por Néstor y Cristina Fernández de Kirchner. Sobre el tema de la violencia, nosotros fuimos víctimas de la violencia. Cuando fue el debate de la 125, a los que nos agredieron fue a nosotros. Ese odio fue introducido por Néstor y Cristina Fernández de Kirchner. 678 que lo vi un poquito y estaba Bodo de Pedro. Y yo no sabía que este chico era tan tartamudo. Serias dificultades. Sí. Pero se me hacía muy difícil llevarle el hilo de lo que quería expresar. Prefiero leerlo porque si no se me hace muy... Bueno, era muy una de las... Prefiero leerlo porque si no se me hace muy... Bueno, era una de las... Ese odio fue introducido por Néstor y Cristina Fernández de Kirchner. ¿Cree que Caamaño debe renunciar después de la trompada que le dio ayer a Kunkel? No, ya ha dicho que no. Ni siquiera lo noqueó. Que la
bofetada fue divina, Nelson. Fue divina. Ese odio fue introducido por Néstor y Cristina Fernández de Kirchner. Twitter de La Solano Lima, agrupación de Ritondo. Hashtag vieja chota, vieja chota, vieja chota, vieja chota, vieja chota. Esto es una agrupación, ¿no? Sí, la Sí. Solano Lima. Bien. Pero esto me parece a mí que no es necesario. La verdad que yo duermo tan tranquila desde que este hombre falleció. La verdad que yo duermo tan tranquila desde que este hombre falleció. La monarquía hereditaria que pretende construir Cristina. Máximo I ya se está preparando y Néstor Iván en cualquier momento se mete en la carrera. Ese odio fue introducido por Néstor y Cristina Fernández de Kirchner. Realmente uno siempre ha sostenido y no se ha metido con la familia de nadie porque uno cree que la disputa es política. Kunkel dice que para los peronistas Máximo Kirchner es un muy buen candidato. Máximo Kirchner, candidato a qué? Puede ser un buen candidato al campeonato mundial de PlayStation, ¿no? Nunca se lo escuchó hablar. Me parece que, bueno, no le da. Máximo es un pobre chico, es un pobre pibe bastante inútil. Yo más bien veo un pobre pibe, un chico lumpen del interior con plata. Máximo. Es la Constitución, nabo. Realmente uno siempre ha sostenido y no se ha metido con la familia de nadie porque uno cree que la disputa es política. Incluso, mire, cuando fue el nacimiento de mi hijo, ¿no? Que el Grupo Clarín lo imitaba a mi hijo en una cuna rodeado de dólares. Ay, qué lindo bebito, qué preciosura. Ay, en esto. Ay, en esto es igual a Néstor. Lleva 2 euros. Ese tipo de cuestiones que hacen, que desvirtúan la pelea política y que después los hace preocuparse por la grieta. Uno nunca tiene que subestimar el proceso imaginativo, digamos, y de lucubración que tienen estos grupos para agredir a las personas y quebrarlas también en lo personal, no solo en lo político. Quiero decir que la solidez ética, por un lado, y contundente de sus argumentos, hacen que Víctor Hugo no precise ninguna defensa de ninguno de nosotros, se defiende solito y lo hace muy bien. Del mismo modo, las miserias, la claridad de los intereses espurios a los que se vuelcan, la cortedad de miras de las otras personas, tampoco precisan que uno los defina. Digo, son los herederos de aquel Viva el Cáncer, ¿no? Que en otra época fue tan tremendo. Hugo Escalada. Sí, verdaderamente se ha instalado desde hace bastante tiempo y a mí verdaderamente me da mucha pena cuando es apoyada por dirigentes políticos. Se ha instalado el escenario de la antipolítica. Hay muchos políticos que no advierten que con estos cuestionamientos se está atacando a la política en general, ¿no? Creer que vos podés hablar mal y hacer ese tipo de ataques y que eso va solamente hacia un dirigente y a vos después no te va a tocar. Digo, son los propios políticos los que van hablando mal de la política, utilizan a los medios que también quieren hablar mal. Y definitivamente lo que se está delegitimando es el sistema, porque a lo que apuntan los medios es a delegitimar el sistema. Hoy en figura de un candidato, mañana de otro, pero quedamos todos delegitimados, ¿eh? Primero vos, después yo, en general, y entonces después no es de extrañar que la gente odie de alguna manera sistemática a quien hace política, ¿no? Digo, esto es la antipolítica generada desde la política, algo que no se puede entender. Antes la antipolítica se generaba desde otros sectores ajenos a la política. Ahora los mismos políticos contribuyen a generar antipolítica, es algo como para sociólogos, ¿no? Sandra Russo. Sí, yo quería asociar un poco las dos cosas, los dos informes, ¿no? Porque cuando Hugo estaba describiendo lo que había pasado en Misiones, yo recordaba un archivo que pasamos hace poco acá, creo que era del 2000, de Cristina cuando era diputada, creo, y lo que decía es que estábamos ante una defección intelectual de la dirigencia política en aquel momento. Esa era una explicación más o menos para entender por qué alguien como Cavallo había sido ministro de Economía durante un gobierno peronista, menemista, y seguía siendo ministro de Economía bajo el gobierno de la Alianza. Me parece que lo que acabamos de... Bueno, y creo que esa defección intelectual hace que hayan pasado las décadas y que por eso
una convención se convierte en una repartija de cargos y no en un lugar donde se va a discutir la identidad partidaria, ¿no? Y creo que en lo que acabamos de ver, bueno, yo creo que esa defección intelectual llega al periodismo, obviamente, porque uno no le puede seguir el hilo a lo que dice Fernando Bravo tampoco. Uno no le puede seguir el hilo de lo que dice Leuco, porque la verdad no tiene sentido las cosas que dicen. Y atacar a alguien porque es tartamudo o porque es un chico del interior con plata, que es, las cosas que se han dicho sobre la salud de la presidenta, o bueno, ya qué sé yo, la lista de injurias y de barbaridades lamentablemente se han quedado encapsuladas o encriptadas en las redes sociales y tenemos esa cloaca en esta sociedad donde la gente parece realmente odiar. No sé cuánta gente es, creo que es un porcentaje mínimo, ¿no? Pero bueno, circula y circula. Y me parece que todo eso tiene que ver con que no hay argumentación política para rebatir lo que dijo Máximo. Básicamente creo que tiene que ver con eso, con la falta de posibilidad de rebatir desde el mismo lugar desde donde el otro enuncia, que es un lugar que no ataca a nadie y que tira ideas sobre la mesa para discutirlas. Como no se pueden discutir, se dice que es un pobre pibe del interior con plata. El encono de llamar, además, el encono de la bajeza de llamar mayordomo a Víctor Hugo, desde las voces de peoncitos del Pero sistema eso habla que ha más sido de quien peoncito toda la enuncia vida. que de Víctor Hugo, Repetidores, ¿no? claro, Obviamente. María. Bueno, es lo que nos pasó en el partido de Misiones, digamos. Nosotros somos los funcionales a cualquiera, menos a la Unión Cívica Radical. Paradójicamente somos lo que pedimos, volver a la identidad de la Unión Cívica Radical y que no se acalle la voz del radicalismo, digo. Es tan claro que esto fue una maniobra para sacarnos del medio porque nos expulsan con el artículo que decís vos. Yo quiero informar, o sea, ese mismo artículo... ¿Con qué argumentos los expulsan? Lo que dice el artículo literalmente es que es un artículo que impone el deber de unidad de actuación y que considera una falta partidaria grave apartarse de dicha norma. Digamos, lo que nosotros teníamos que tener un solo bloque. Como nosotros en diciembre, por una diferencia en el bloque de diputados, tuvimos un bloque nosotros, hay dos bloques de la Unión Cívica Radical, pero el presidente y su mesa de conducción decidió que el bloque válido era el otro, dando un doble voto a otro diputado, porque habíamos empatado. Y nosotros pedimos no volver a ese bloque porque el presidente de ese bloque tiene una denuncia hecha por esta diputada de violencia de género, que es el doctor Germán Bordón, porque en la primera reunión de bloque en el año 2013 me dijo que yo tenía que tener, estar con cada uno de ellos una vez por mes, porque así si salía embarazada de ese vínculo, ellos no tenían problema de paternidad. Yo esto lo denuncié en mi partido. O sea, que pretender que encima yo vuelva a ese bloque, es impresionante, que acate esa orden. Y yo vine en auxilio del Comité Nacional al Tribunal de Ética a denunciar dos cosas. Primero, que había una persecución política, porque esto no empezó ahora. Nosotros venimos denunciando estos acuerdos, al principio no denunciábamos un acuerdo, nosotros decíamos, miren, nosotros creemos que el radicalismo tiene que ir con lista 3, cosa que hemos sostenido hasta la última convención, y explicábamos los motivos que eran bastante más solventes que los que tienen ellos para decir, estamos en un acuerdo que querían fungirlo de amplio, pero va a terminar siendo solamente con el PRO en Misiones, porque el resto es muy difícil de que articule. Teníamos una lista ya puesta, nosotros fuimos a una interna donde ganó el señor González, que pertenece al oficialismo partidario, y nosotros veníamos diciendo que nosotros creíamos que el radicalismo debería ir solo, y debería ir como lista 3, porque la identidad del partido se había recuperado y eso nos había permitido a nosotros tener un diputado nacional y había un crecimiento exponencial de la Unión Cívica Radical en Misiones, más allá de ninguna alianza, digamos, habíamos recuperado esta identidad partidaria. Cuando llega el proceso de bloque, que hay una votación donde dos personas tienen 3 votos y se le adjudica a uno un doble voto, esto es claramente inconstitucional. Ustedes sabrán que para que alguien tenga una mayoría calificada o una votación calificada tiene que estar expresamente establecido, esto no lo está. Por lo cual el presidente del partido, de IRIME, que es este señor el presidente, nosotros decíamos que había, y esto debo hacerme cargo yo, razones que iban más allá de la diferencia en el bloque, que impedían que yo pudiera quedarme a expensas de esta persona, que la corriera. Quiero aclarar que este episodio es sabido por todos los diputados de la provincia. Me imagino. Fue en el marco de la reunión de bloque, o sea que en la primera reunión de bloque. ¿Lo dijo delante de todos? Delante de todos. Bueno, cuando llega un momento le dije, mira, la verdad que a uno le pesa esto de que uno es el que le hace el daño al partido, a uno y, o sea, digamos, nosotros estamos afuera porque como lista 3 ellos son
Los que tienen la orgánica, entonces este partido, que para mí la impronta orgánica más grande que tuvo era que era republicano, era representativo y era federal. Hoy en mi partido no hay república porque no hay justicia. Cuando no hay justicia o te la deniegan, cuando no hay derecho, no hay orgánica. O sea, todos estamos sometidos al sistema porque tenemos una constitución, tenemos un sistema judicial en el que creemos, digamos, cuando esto falla, digamos, automáticamente la orgánica fracasó. Empieza el proceso contra nosotros le decimos al presidente que no nos íbamos a someter a ese bloque, nos mandan la carta documento para invitarnos a la audiencia, cuando va el diputado Escalada, porque a mí me malcitan, o sea, me ponen mal la notificación. Cuando va el diputado Escalada, la presidenta, y están los audios, porque son todas actas que esconden, digamos, no hay acta, entonces nosotros llevamos los audios para poder después desgravar, le amenaza con la expulsión, dice que no nos quiere expulsar, pero que nos sometamos al bloque, le explica que acá había un artículo que no sabía, este artículo había sido violado por quien es presidente del bloque, que habían un diputado nacional y un diputado provincial que no habían pagado los aportes partidarios, que esto era corrupción interna, y que eran denuncias que todos sabían. Bueno, la única actuación de oficio que tuvo ese tribunal de conducta fue que nosotros teníamos un bloque. Claramente el radicalismo a lo largo y ancho del país tiene, cuando hay más de un diputado en general, tiene en Tucumán creo que hay 3 bloques de radicalismo y creo que son 4 diputados. No le vi a nadie expulsarlo. Gerardo Morales, cuando termina la alianza, me acuerdo en Ezequiel, tenía un bloque, Terraño tuvo otro bloque, han llegado a ser presidente del partido, o sea, imagínense lo poco relevante que es que hayan 2 bloques de la Unión Cívica Radical si ninguno se desprende de algo que para mí es importante, que expresar al radicalismo. Ahora, lo que pasa es que este bloque que se queda con la orgánica no expresa el radicalismo, porque hacer un acuerdo de esta naturaleza y que estemos conviviendo en la Cámara los va a desnudar en la Cámara. Cuando siguen con este tema, yo presento formalmente la denuncia, no es que no había antes, y la presento en mi partido, el presidente de mi partido no la quiere leer ante su mesa, pues me querían sacar el símbolo UCER, le dije, mire señor presidente, si usted me va a sacar el símbolo, primero lea la denuncia. Y si usted después de leer esta denuncia cree que este señor puede expresar la Unión Cívica Radical, usted tiene que ir al Tribunal de Ética. Como no me la quiere leer, presento a nivel nacional. Y la señora Alba Rublet me dice que vuelva a Misiones porque no agoté la vía, porque no era un recurso. Era una denuncia donde yo ponía a conocimiento del Comité Nacional lo que estaba aconteciendo en una persecución política, por lo cual terminamos con 2 denuncias en el INADI, una por discriminación y violencia de género y otra por persecución política, que se concretó aparte. ¿Ustedes tienen mandato hasta el 2017? Sí, ahora quieren la banca. Claro, vamos a ver cómo se resuelve. Ahora, en estos casos siempre había una autoridad que podía laudar esto. Por ejemplo, ¿qué dirá el Santo Padre que vive en Roma? Que la va a recibir de igual a la presidenta. ¿Será posible? Vamos al informe. El Papa recibirá a Cristina. En el diario Crónica de hoy, otra cumbre del Papa con la presidenta. A través del enviado de este diario, le mandó un mensaje a la presidenta. La quiero mucho. El Papa va a recibir nuevamente a Cristina Fernández de Kirchner. Será una audiencia oficial el 7 de junio. El Papa vuelve loco a cada uno de los seguidores de los diarios desde la derecha. No saben qué hacer porque también atacarlo al Papa de buenas a primeras, pero el Papa ellos sienten que ha girado claramente en su apreciación, valoración y afecto por Cristina Fernández de Kirchner, consecuentemente por el gobierno. Hoy era gracioso leer a algunos de los editorialistas de La Nación procurando quitarle entidad. Dicen que la reciba la presidenta en un lugar donde no es el mismo que antes. No es en tal residencia, sino en un lugar adyacente a otro, como que queriendo quitarle importancia. Si la recibe ahí, no es tan importante. Por los antecedentes que había tenido como Bergoglio, el Papa generó una inmensa expectativa de que iba a ser un misil tras otro diariamente contra el gobierno de la Argentina. No pensaron que apenas Papa, Francisco, sintió que era un estadista del mundo. Uno admite que lo que está haciendo con la política argentina es contrariamente distinto a lo que esperaba esa derecha ahora desesperada que no sabe cómo interpretar los gestos de Francisco. En el diario La Nación de hoy por Joaquín Morales, Sola. Una confusión conveniente. El apoyo del Papa que no es tal. Hay cierto cansancio en Roma por la permanente lectura que se hace de los gestos del Papa en clave política argentina. Hay aquí un desconocimiento del enorme caudal de problemas que se abaten sobre el pontífice. En la despedida de Cristina Kirchner,
le dice: Cristina, venga, la quiero ver cómo están las cosas, quiero que me cuente. Entonces ahora especulan con que va a ser nada más que una reunión de 1 hora, no se vayan a creer que va a tener las 3 horas que tuvo otras veces. La tortura que significa para ellos apreciar cómo es este episodio, histórico por cierto, de Cristina y el Papa que la recibe. Los medios hegemónicos ya no destacan los gestos humanitarios del Papa Francisco, y menos aún las claras definiciones políticas en estos 2 años de papado. Estamos en un sistema mundial económico que no es bueno. Al centro de todo sistema económico tiene que estar el hombre y la mujer, y todo lo demás al servicio del hombre. Pero acá, al centro, está el dinero, el Dios dinero. Toda la economía se mueve descartando. Entonces descartamos toda una generación por mantener un sistema económico que ya no se sostiene. Por Dios. Me habló de la patria grande. Y cuando me habló de la patria grande me habló obviamente de Latinoamérica y del rol que están cumpliendo los distintos gobernantes de América Latina. Dijo exactamente que era formidable el rol que estaban cumpliendo los distintos gobernantes de Latinoamérica porque trabajaban unidos por la patria grande. Utilizó ese término. Y utilizó ese término, dijo, y ahí fue donde me conmovió definitivamente, porque era el término que utilizaban San Martín y Bolívar. Y debemos convenir que los cruces entre el peronismo y la Iglesia Católica son así de singulares y de proteicos. Así como la doctrina nacional de la Iglesia inspiró al peronismo, Perón fue excomulgado. Así que, Dante Augusto Palma... Iba a decir eso y ahora no sé qué decir. Juro que no voy a hacer más este curso de mentalismo y pero pensaba en eso, porque digo, cuando la irrupción de la figura del Papa y el vínculo del kirchnerismo con el Papa... Es como que también reubicó, no sé si sería la palabra, pero sí, ahora nos obligó a repensar también ideológicamente dónde estaba el kirchnerismo, que por momentos se lo presentaba, de hecho, como una novedad, pero con cierta tensión respecto del peronismo clásico, ¿no? Y me parece que eso, la aparición del Papa defendiendo esta vez con mucha más claridad de lo que lo hacía en tanto Bergoglio, digamos, me parece, ¿no? Defendiendo... la doctrina social de la Iglesia, apareciendo un conjunto de ideas que son caras a esa tradición. Eso generó, me parece, como una continuidad que entre peronismo y kirchnerismo que en algunos momentos de este proceso parecía estar más diluida. Esto lo irritó a Morales Solá. ¿Hubo escalada? Vos sabés que el tema este de decir verdades se ha puesto en cuestionamiento respecto de quién decir las verdades. El Papa está diciendo una verdad económica irrefutable, que está viviendo el mundo entero. Digo, la crisis europea, lo que arrancó en Estados Unidos, tratar de volver a una cuestión más social y a que la economía no esté tan al servicio del individualismo. Nadie descarta que eso es así, nadie. Pero como lo dice respecto a lo que está sucediendo en el país, ya es la descalificación. Y algo parecido pasa con lo nuestro, ¿no? Lo que estamos diciendo con la diputada Lozada acá es absoluta verdad, nosotros podemos probar cada una de las palabras. Pero el hecho de estar diciéndolo acá, ya nos vuelve kirchnerista, entonces es anulable. No importa lo que estás diciendo, no importa la profundidad de lo que vos estás diciendo, importa desde dónde lo decís con respecto a quién. Si lo decís frente a alguien que en este momento es vituperable, lo tuyo deja de ser una verdad. Si lo decís respecto a alguien que, obviamente, está pasando por un momento en el cual tiene el beneplácito, entonces es barro. Las verdades... decide que es vituperable o no, ¿no? Bueno, las verdades no son verdades, sino de acuerdo a quién es el destinatario. Bueno, sobre verdades y personas vituperables, yo no puedo sino cederle brevemente la palabra a mi amigo Orlando Barone. Sí, tal vez te voy a hacer una pregunta. Mezclando un poco, digamos, todos los temas que pasaron por el informe. Antes que nada quiero decir que cuando Leuco dice que él va a hablar y explicar qué es el odio, tiene mucha razón. Todos ellos pueden explicar, pueden hacer saben mucho de odio. Y ayer mirando el programa, permítame la autorreferencia, desde mi casa, como si fuera el profesor de periodismo que fui varios años, primero sentí satisfacción de estar en la mesa con mis compañeros. Vi una dignidad de lenguaje, vi que no se interferían
porque haciendo zapping por los demás canales yo veía que se peleaban todos, había discordias. Y digo, qué aburrido debe ser para el espectador de televisión que aquí no nos peleemos, que no injuriemos, que no insultemos. Pero yo prefiero que siga así. Además de que voy a felicitar públicamente a Sandra Russo porque dijo algo interesante, que es para otro programa y para debatirlo. Dijo que a ella le gusta más la palabra cambio que continuidad. Porque continuidad es cambio, es la continuidad en el cambio. Pero si no lo decimos, parece que el cambio se lo apropian precisamente los conservadores. La pregunta que te quería hacer es la siguiente. Si vos crees que el radicalismo actuó bien respecto en lo nacional, salgo del, digamos, de las fronteras, si actuó bien frente a este gobierno como oposición, y si vos no crees que hubo una mezquindad, incluso se notó mucho probablemente en la resolución 125, que lo derechizó naturalmente y que por eso todos son minoría. Yo diría que los radicales que se rebelan, porque ha habido también peronistas, se han rebelado en diferentes circunstancias, y de otros partidos también, si esa minoría no habla de que han perdido el tren de la rebelión general. Interesante la pregunta. Hay varias preguntas ahí. Sí, hay varias en una. A ver, yo lo que sí creo es que el radicalismo ha abandonado todos los conceptos que hicieron que el radicalismo sea radicalismo, ¿no? Irigoyen decía que el radicalismo no era una expresión electoral, que había llegado para defender principios que si no se daban no tenía razón de ser el radicalismo, y por eso llamó al abstencionismo histórico. Tanto tiempo sin participar de elecciones para que se note claramente que el afán no era ganar elecciones, sino era de alguna manera componer un cuerpo político que tenga ciertas premisas. Hoy estamos en las antípodas. Hoy cuando vos hablas con la mayoría de oposición hay que ganar al kirchnerismo y no importa cómo. Sumemos lo que hay que sumar. Y guarda con decir alguna cuestión que sea favorable al gobierno. Para nosotros hoy estar acá es peor que haber ido a la sede del Partido Justicialista. Digo, esto es así. No te quepa Entonces, duda. ese odio del que vos hablas se instaló en vez del debate. Ya no importan las ideas. El radicalismo le ha regalado todas sus banderas al kirchnerismo. El radicalismo, en vez de estar enojado con el kirchnerismo, tendría que estar enojado consigo mismo. Le hemos regalado todas las banderas. Yo hoy entiendo, viendo cómo está el tema de la política, entiendo que yo fui alfonsinista, no radical. O sea, empiezo a analizar un poco. El otro día leía la carta, se le recomiendo para quien le guste la lectura, la carta que escribió Homero Mansi cuando lo expulsan de la Unión Cívica Radical. Homero Mansi fue expulsado de la Unión Cívica Radical porque osó ir con un grupo que lo invitaron a verlo al general Perón. Entonces automáticamente lo expulsaron, ¿no? Digo, ¿ese era el verdadero radicalismo y tuvimos una especie de isla cuando estuvo Alfonsín? ¿O el radicalismo era otro y ahora nos hemos derechizado? Y es una pregunta que me sobrevuela cuando empiezo a ver, ¿no? ¿El verdadero radicalismo era un radicalismo derechoso y gorila y en la época de Alfonsín se volvió un radicalismo más principista, con definiciones claras de la socialdemocracia, y cuando se fue Alfonsín otra vez volvimos a lo mismo? ¿O es al revés? Y no es una cuestión menor esto, elucubrar esto, porque si la isla fue Alfonsín, entonces no es nada raro que el radicalismo haya vuelto a lo que a lo mejor alguna vez siempre fue, ¿no? Un partido que no le importa sumar. En los ámbitos partidarios se dice que para construir en política es como para construir en un rancho, hace falta un poco de bosta también, así se dice, ¿no? Tratando de excusar, y con esto cierro, ¿no? Que no importa con quién nos aliemos. Yo no he escuchado en toda la convención, y tengo el audio de toda la convención de Gualeguaychú, y todo el audio de la convención de Misiones, alguien que haya dicho tenemos que ir con el macrismo por alguna virtud. Todo se defiende, bueno, no nos queda otra, y tenemos que ir porque si no, no ganamos. Digo, no hay nadie que exprese una virtud, no, hay que ir con Macri por esto, no, es un acuerdo vergonzante. Vos no vas a encontrar, busquen tape en la televisión, ustedes que son expertos en eso, no vas a encontrar a alguien que exalce por qué hay que ir con Macri. Es un acuerdo vergonzante. Como decía Groucho Marx, tenemos convicciones, pero si no le gustan podemos tener otras, ¿no? Pero yo sé que Dante Palma y también Edgardo Moca querían hablar sobre esto, pero les pido que vayamos a un corte y cuando volvemos vemos qué podemos hacer por la patria. Tenemos material sobre el City, tenemos material sobre las encuestas. Para mañana les prometo a Antonio Villarren. ¿Qué más quieren? Sí, vamos a un corte. Que no sirven más, guarda las sabias, son las de verdad. No se desesperen.
loco si algo sale mal. No se detengan, hay que ir a más.